Círculo de liderazgo, día 18, parte B. Estamos estudiando a profundidad el libro La filosofía del éxito de Napoleon Hill. Les saluda Carlos Eduardo Sarmiento, mentor de negocios y coach de alto desempeño. Les damos una maravillosa bienvenida. Les queremos felicitar. Estamos dando inicio a otro día extraordinario, y nos recuerda cada vez que llega un nuevo y hermoso amanecer que cada día es un hermoso milagro. Es el día que nuestro Dios creador diseñó y creó para que nosotros nos gocemos y nos disfrutemos en él. Estamos agradecidos con Dios creador por su misericordia, por su bondad, por su sabiduría y por el regalo maravilloso de la vida. Estamos emocionados porque estamos avanzando de forma contundente, estamos avanzando de forma sistemática, estamos creciendo en sabiduría, estamos siendo llevados a nuevos niveles. Podemos estar reconociendo realmente cada vez que nos conocemos más, lo que hacemos es conectarnos con la divinidad de Dios en nosotros. Cada vez que podemos avanzar, ser mejores seres humanos, ser más agradecidos, ser más serviciales, servir con la milla extra, ser generosos, ser abundantes. El haber reconocido que siempre primero sembramos y luego cosecharemos, son cosas y son prácticas de grandeza apoteósica que nos aportan demasiado valor. Quiero felicitarlos porque si usted hace parte del círculo de liderazgo y ha llegado a este ciclo 2, es porque usted es un ser humano fuera de ser, es un ser humano extraordinario, es un ser humano que merece ir al siguiente nivel, es un ser humano que mereces llevarte a nuevos niveles, y por eso las cosas extraordinarias te perseguirán, por eso la bendición de Dios vendrá sobre tu vida y vendrá sobre los tuyos. Así que súper bienvenidos. Comenzamos con el capítulo 14 y vamos a retomar nuestra lectura, siempre emocionados y entusiastas cada vez que podemos comenzar un capítulo nuevo, capítulo 14, pensamiento preciso. Nos acercamos ahora al misterio de todos los misterios, el poder de la mente humana. Abordemos este tema con un espíritu de asombro, pues es el tema más profundo de toda esta filosofía. Contiene el secreto de todos los éxitos y todos los fracasos. Es el único principio que está necesariamente en la lista de los imprescindibles de todos los que quieren alcanzar la llave maestra que da acceso a la riqueza y al gran estado de la felicidad. Es el tema más importante que conoce la humanidad, pero paradójicamente es el menos comprendido. Es el pensamiento preciso. El poder del pensamiento puede compararse con un rico terreno cultivable cuyo suelo, mediante un esfuerzo organizado, puede utilizarse para producir el alimento necesario o que por una actuación negligente puede producir únicamente malas hierbas. La mente está eternamente trabajando, construyendo, destruyendo, trayendo miseria, infelicidad y pobreza o alegría, placer y riquezas. Nunca está ociosa. Es el mayor de todos los activos que la humanidad tiene disponibles y sin embargo es el menos utilizado y el peor tratado. Sí, el maltrato consiste básicamente en no usarlo. La ciencia ha revelado muchos de los secretos más profundos de la naturaleza, pero no el secreto de la mayor fuente de riqueza de la humanidad, el poder del pensamiento. Esto se debe tal vez a que la humanidad ha mostrado una indiferencia imperdonable hacia este don divino. El poder del pensamiento es el poder más peligroso, el más beneficioso del que dispone el hombre, dependiendo del uso que se le dé. Mediante el poder del pensamiento, el hombre construye grandes imperios de civilización. A través del mismo poder, otros hombres aplastan imperios como si de arcilla maleable se tratara. Toda creación humana, ya sea buena o mala, se origina antes en un patrón de pensamiento. Todas las ideas se conciben mediante el pensamiento. Todos los planes, propósitos y deseos se crean en el pensamiento. Y el pensamiento es lo único sobre lo que la humanidad ha sido dotada del absoluto privilegio del control.
Examinemos los pasos para un pensamiento preciso, de modo que podamos dirigir la iniciativa personal a alcanzar cualquier propósito deseado. El pensamiento preciso se basa en dos grandes fundamentos. Uno, el razonamiento inductivo basado en la asunción de hipótesis o hechos desconocidos. Dos, el razonamiento deductivo basado en hechos conocidos o en lo que se cree que son hechos. Los pensadores certeros, al tratar con los hechos, dan estos importantes pasos como medio para que su pensamiento sea eficaz. 1. Separan los hechos de la ficción o de los rumores. 2. Dividen los hechos en dos tipos, los importantes y los que carecen de importancia. La mayoría de la gente no piensa, solo piensa que piensa. La mayor parte de lo que llamamos pensamiento no es más que una expresión del sentimiento a través de las emociones, y las emociones no son fiables. El pensador certero somete siempre sus deseos y decisiones a su cabeza para que ésta las examine concienzudamente antes de confiar en ellos como sólidos, pues sabe que su cabeza es más fiable que su corazón. Las emociones más comúnmente expresadas y por ende las más peligrosas son estas: 1, el miedo; 2, el amor; 3, la ira; 4, los celos; 5, la venganza; 6, la vanidad; y 7, la codicia. Estos son los 7 varones ladrones que con demasiada frecuencia roban a los individuos su oportunidad de realizarse al hacer imposible el pensamiento preciso. Deberían estar bajo un control constante y siempre sometidos al más estricto de los escrutinios, por cuanto conducen irremisiblemente a errores de juicio. Todos los hábitos de pensamiento provienen de una o de otra de estas dos fuentes, ambas hereditarias. La primera es la herencia física. De esta fuente uno hereda algo de la naturaleza y el carácter de todas las generaciones de la raza humana que le han precedido. Esta herencia está fijada por las leyes de la naturaleza, pero gran parte de ella puede modificarse en aras de preparar un pensamiento preciso. La segunda fuente es la herencia social, que consiste en todas las influencias ambientales, la educación, la experiencia y los impulsos de pensamiento producidos por estímulos externos. La mayor parte del pensamiento está inspirada por la herencia social. Esto es lo mismo que decir que la mayor parte de nuestro pensamiento está hecho a medida para nosotros por terceros. El pensador certero reconoce todos los hechos de la vida, tanto los buenos como los malos, y asume la responsabilidad de separar y organizar ambos, eligiendo aquellos que sirven a nuestras necesidades y descartando el resto. No se deja impresionar por los rumores, no es el esclavo sino el maestro de sus propias emociones, vive entre los demás sin permitir que invadan sus pensamientos íntimos o su método de pensamiento. Sus opiniones son el resultado de un análisis sereno y un meticuloso estudio de los hechos o de pruebas fiables. Aprovecha los consejos de los demás, pero se reserva el derecho de aceptarlos o rechazarlos sin disculparse cuando sus planes fracasan. Enseguida construye otros nuevos que los reemplacen, pero nunca se desvía de su propósito por una derrota temporal. Es un filósofo que determina las causas analizando sus efectos, obtiene la mayor parte de las señales observando las leyes de la naturaleza y adaptándose a ellas. Cuando el pensador certero reza, su primera petición es siempre la de más sabiduría, pero sin insultar nunca a la deidad, pidiendo que se eluda alguna ley natural o demandando algo a cambio de nada. Así sus oraciones suelen ser respondidas y en su totalidad, pues se ha puesto del lado de su creador. No codicia las posesiones materiales de los demás, porque tiene una forma mejor de adquirir todas sus necesidades, ganándoselas en primer término. No envidia a los demás, porque se sabe más rico que la mayoría en los valores que más cuentan en la vida. Brinda su ayuda a los demás libremente y la acepta solo cuando su aceptación ha estado plenamente justificada. Estos son los rasgos de un pensador certero. Estúdialos concienzudamente si quieres ser parte de la pequeña minoría que piensa con precisión. Son rasgos sencillos y fáciles de entender, pero no lo son tanto de cultivar, pues cultivarlos requiere más autodisciplina de la que la mayoría de las personas están dispuestas a ejercitar. Sin embargo, la recompensa por el pensamiento preciso merece el esfuerzo.
consiste en múltiples valores entre los que se encuentra la paz mental, la libertad del cuerpo y de la mente, la sabiduría, la comprensión de las leyes de la naturaleza, las necesidades materiales de la vida y por encima de todo la armonía con el gran esquema del universo tal y como lo establece y mantiene el Creador. Nadie puede negar que el pensador certero ha establecido una relación de trabajo con su Creador. El pensamiento preciso es un bien inestimable que no se puede comprar con dinero ni pedir prestado a otros. Debe obtenerse por uno mismo a través de los más estrictos hábitos de autodisciplina reunidos, organizados y probados a través de las experiencias de los hombres y las mujeres de éxito en muchos ámbitos de la vida. Es una experiencia de lo más extraña encontrar una persona que viva su propia vida, piense sus propios pensamientos, desarrolle sus propios hábitos y que haga siquiera el más mínimo intento de ser ella misma. La mayoría de la gente es imitadora de otros y muchos son neuróticos que prefieren estar a la altura de otros antes que ser ellos mismos. Observa a quienes mejor conoces, estudia cuidadosamente sus hábitos y te darás cuenta de que la mayoría son meras imitaciones sintéticas de terceros sin un pensamiento que puedan considerar verdaderamente suyo. La mayoría de la gente va a remolque aceptando y actuando en función de los pensamientos y hábitos de los demás. Como a remolque, unas de otras van las ovejas por los caminos trazados en los pastos. Muy de cuando en cuando algún individuo con tendencia al pensamiento preciso se aleja de la multitud, piensa sus propios pensamientos y se atreve a ser el mismo. Cuando encuentras a alguien así, ahí lo tienes, te encuentras frente a un pensador. Observemos ahora lo que estos dos importantes principios, el hábito y la herencia social, revelan. La ley que obliga a todo ser vivo a dominar el entorno en el que vive es una ley natural que no puede ser modificada, cambiada o eludida. Se denomina herencia social, pero se la puede sacar gran provecho si se combina con el principio del hábito controlado. Y recordemos que todos los hábitos voluntarios se pueden controlar. Listo, hasta aquí nuestra lectura de este capítulo 14. Y ahora vamos a extraer las perlas importantes, las perlas preciosas, los tesoros, unos aprendizajes enfocados, hacer algunos énfasis especiales. Bueno, el capítulo 14 se llama Pensamiento Preciso. Y el autor usa un lenguaje de precisión y los llama y dice, el pensamiento preciso es el misterio de todos los misterios. El pensamiento preciso se trata y consiste de aprender a desarrollar y manejar el poder de la mente humana. El autor nos invita y nos dice, señores y señoras, por favor, acérquense, aborden este tema del pensamiento preciso con un espíritu de asombro. Pues es el tema más profundo de toda esta filosofía, o sea, de los 17 principios de la filosofía del éxito, el tema más profundo es el pensamiento preciso. Luego también nos recuerda, nos hace un énfasis, nos dice, este principio, el principio 14, el del pensamiento preciso, el del pensamiento contundente, el de la maestría del pensamiento, es el único, escuche esto, el único de los 17 principios que está obligatoriamente en la lista de los imprescindibles de todos los seres humanos que quieren alcanzar la llave maestra que les dará acceso a la riqueza y a un gran estado de felicidad. El pensamiento preciso es el tema más importante que debe trabajar la humanidad, pero curiosamente es el menos comprendido. Y luego nos lleva a una metáfora contundente y poderosa y nos dice, señores, el poder del pensamiento puede compararse con un gran terreno. Entonces, tu mente es como un gran terreno, nuestra mente es como un gran terreno. Y en este gran terreno pueden pasar dos cosas. La primera, que es lo correcto, es que mediante un esfuerzo organizado que tú haces, que tú ejerces, podrás producir en tu terreno mental alimento y podrás producir cosas extraordinarias y podrás generar un fruto abundante, un fruto digno, un fruto deseable. Pero también puede pasar que no hagas nada, que dejes todo a la deriva, que seas negligente, que seas perezoso.
Y entonces tu mente, al mismo tiempo, ese terreno de tu mente, ese terreno de nuestras mentes, únicamente producirá malas hierbas. La mente como tal siempre, siempre, todos los días, a toda hora, 24/7, está trabajando. La mente 24/7 está construyendo, destruyendo. Está o trayéndote lo mejor o trayéndote lo peor, o trayéndote pobreza o trayéndote alegría, o trayéndote placer o trayéndote riquezas, o trayéndote pobreza. Pero la mente nunca está ociosa. La mente es el mayor de todos los activos humanos. La mente siempre estará dando fruto. Así que depende de cada uno de nosotros qué clase de fruto nos va a dar esta mente. La mente como un terreno fértil es el elemento más poderoso, pero el elemento menos utilizado y peor tratado. A veces posiblemente cuidamos mejor un carro, cuidamos mejor una casa, que como cuidamos nuestra mente, teniendo en cuenta que la mente es esa herramienta poderosa, es ese regalo divino que nos puede potenciar de forma ilimitada. Me gusta que el autor da un texto acá, una frase contundente, y dice: la humanidad ha mostrado una indiferencia imperdonable a este don divino. ¡Wow! Entonces primero nos habla de que la mente, de que el pensamiento preciso es un don divino, es un don de Dios, es un regalo de la divinidad, es un regalo de nuestro Dios para nosotros. Pero también nos dice, tristemente, la mayoría de la humanidad ha demostrado una indiferencia imperdonable ante este regalo. El poder del pensamiento preciso es el poder más peligroso, más beneficioso del que dispone el hombre, dependiendo del uso que le dé. Puede usarlo para bendecir, puede usarlo para maldecir, puede usarlo para bienestar o puede usarlo para malestar. El poder del pensamiento preciso es tan poderoso que nos puede ayudar a crear imperios y es tan poderoso que nos puede ayudar a destruir imperios. Todo, absolutamente todo en la vida, absolutamente todo en la vida se crea, se origina en un pensamiento. Todo es resultado de patrones de pensamiento. Todas las ideas se conciben y se alimentan y nacen y se desarrollan en el pensamiento. Todos los planes, los propósitos y los deseos se crean en el pensamiento. Y el pensamiento es lo único sobre lo que la humanidad, los seres humanos, tenemos el privilegio del control total. Solo que no se nos enseña o solo que no queremos aprender. Luego nos dice, pasos para un pensamiento preciso para poder dirigir la iniciativa personal o alcanzar cualquier propósito deseado. Necesitamos comprender que el pensamiento preciso se fundamenta en dos fundamentos claros. El primero, razonamiento inductivo. Aquí se refiere a evaluar hipótesis, a evaluar hechos, a mirar posibilidades. Punto 2, el razonamiento deductivo, basado en hechos conocidos o en lo que se cree que son los hechos. Los pensadores certeros, los pensadores precisos, los pensadores inteligentes utilizan tanto el razonamiento inductivo como el razonamiento deductivo, es decir, utilizan su mente para que realmente cumpla su función divina, que es la función de pensar. Los pensadores certeros separan los hechos de la ficción, de lo que son chismes y rumores. Los pensadores certeros dividen los hechos en dos tipos, los hechos importantes y los que carecen de importancia. Es decir, los pensadores certeros no pierden su tiempo, no pierden sus pensamientos, no pierden su enfoque en los pensamientos que no generan valor. Y luego nos da una afirmación, dice, la mayoría de la gente no piensa, solo piensa que piensa. O sea, es triste pero es cierto, actividad mental no significa pensar. La mayoría de gente, un gran porcentaje de la gente del mundo tiene actividad mental todos los días, pero pocos realmente trabajan el poder del pensamiento profundo, el poder del pensamiento certero, el poder del pensamiento preciso. Luego nos recuerda que el pensamiento siempre va a conectarse a las emociones, pero nos da una advertencia que ya hemos mirado en otros capítulos, tanto en este libro como en el libro del ciclo 1, y es que las emociones no son fiables. Y dice, los pensadores certeros, los pensadores inteligentes, los seres humanos extraordinarios que ya han sido capaces de entrenar su pensamiento preciso, reconocen y tienen claro
que deben someter, que eligen someter voluntariamente todos sus deseos y todas sus decisiones a su cabeza, para que sea la cabeza la que las examine concienzudamente. ¿Y para qué? ¿Por qué? Porque la cabeza, escuche esto, siempre será más fiable que el corazón. Y vuelve y nos recuerda, esto ha sido un tema contundente en varios capítulos, y es que necesitamos reconocer y tenerle nombre a las siete emociones que nos pueden limitar, desenfocar, frenar, y que aquí el autor los llama los 7 varones ladrones, 7 emociones comúnmente expresadas, de las cuales debemos escapar, las cuales debemos dominar, las cuales debemos evitar. Estas emociones son: 1, el miedo; 2, el amor mal manejado; 3, la ira; 4, los celos; 5, la venganza; 6, la vanidad; y 7, la codicia. Si nos dejamos llevar por estas emociones y no las sometemos al pensamiento preciso, nos desenfocaremos y no seremos personas de logro, no seremos personas de manifestación. Si nos dejamos llevar por las emociones, estas emociones nos llevarán a errores de juicio. Y luego nos lleva a algo profundo como para meditar, y nos dice: señores, ¿quieren aprender? ¿Quieren reconocer por qué ustedes piensan como piensan, hablan como hablan y tienen los resultados que tienen? Y nos dice, es muy sencillo: todos los hábitos de pensamiento de los seres humanos provienen sí o sí de una de 2 fuentes, y ambas fuentes son fuentes hereditarias. ¡Wow! Recuerde un principio fundamental: no estamos condenados para el éxito ni condenados para el fracaso, estamos programados. Y aquí lo dice como que nuestros pensamientos son resultado de 2 tipos de herencias. La primera herencia se llama herencia física o herencia genética, y esta herencia es que de una u otra forma, recién nacemos, en nosotros serán colocadas algunas cosas muy claras de nuestras generaciones antepasadas, incluyendo nuestros padres. Estas herencias están fijadas por las leyes de la naturaleza, pero recuerde, pueden modificarse. Y la segunda fuente es la herencia social, y la herencia social es el resultado de nuestro entorno, de nuestro contexto, del barrio, del país, los amigos, de la educación que recibimos, de si asistimos o no asistimos a una iglesia, de nuestras experiencias, de nuestros padres, de todas las personas que estuvieron alrededor de nosotros guiándonos los primeros 20 años de nuestra vida. Y aquí, como dice que la mayor parte del pensamiento está inspirado por la herencia social, lo que nos quiere decir es que posiblemente del 100% de un pensamiento que tiene una persona cuando tiene 20, 25 años, dice 20, 30% exagerando es un pensamiento genético, y un 70, 80% es un pensamiento social, es un pensamiento que has heredado. ¿Cuál es la posibilidad maravillosa? Que todo esto puede ser transmutado, todo esto puede ser cambiado, y tenemos la autoridad de poder cambiar esto y de poder reimprontar pensamientos, de poder hackear nuestra mentalidad, de poder entrenar nuestra mente para ponerla a trabajar a nuestro favor. Y luego nos dice: el pensador certero reconoce, o sea, el pensador correcto, el pensador preciso, es una persona que reconoce todos los hechos de la vida, tanto los buenos como los malos, pero tiene una particularidad poderosa. Dice: asume la responsabilidad, asume el liderazgo. Entonces, el pensador certero no es una persona que simplemente deja que las cosas pasen en su vida, sino que toma control, se hace cargo, se hace responsable. Es una persona que establece disciplina y orden, es una persona que separa y organiza, dice: esto es malo, esto es bueno, esto me sirve, esto no me sirve. Entonces aquí necesitamos utilizar el poder de la elección, el poder de la voluntad, el poder de la disciplina, el poder del orden. El pensador certero nunca es un esclavo de sus emociones, sino que es el maestro de sus emociones. El pensador certero se hace cargo, y es el que elige todos los días, se hace cargo de lo que su mente debe pensar. El pensador certero aprovecha el consejo de los demás, pero se guarda el derecho de aceptar o rechazar. El pensador certero tiene tan claro su potencial y su llamado y su propósito personal definido como su meta, que aun cuando sus planes fracasan, enseguida se sacude, se levanta
entiende que es una pequeña derrota temporal y comienza a caminar hacia adelante. Tiene nuevos planes, tiene nuevas posibilidades, se mueve a la acción. El pensador certero entiende que no se debe guiar, no se debe dejar llevar ni guiar por las emociones, sino que debe trabajar por el contrario, es en el poder de la disciplina y el orden. Y obviamente conectarse, entender y comprender las leyes universales, las leyes de la naturaleza y los principios espirituales de Dios. Y luego nos dice algo muy interesante, nos recuerda que el pensador certero, vuelvo y repito acá, recuerden que hablamos en el audio anterior, hablamos de 3 prácticas, una práctica de desarrollo mental, desarrollo espiritual y desarrollo de acción. Y aquí me encanta el autor porque el autor es muy claro, dice, señores, el pensador certero, el pensador preciso, es una persona de oración, es una persona espiritual. Y me encanta porque dice, el pensador certero cuando ora, su primera petición de oración siempre será, Señor Dios, regálame más sabiduría. Señor, dame más sabiduría. Y además de que el pensador certero ora, es una persona de oración, es una persona espiritual, y lo que más le pide a Dios es sabiduría, es una persona tan sabia, es una persona que ya se ha conectado tanto con Dios a través de la oración, a través de la relación espiritual, que él entiende que este hombre, un pensador certero, o esta mujer, nunca le pediría a Dios que eluda alguna ley natural, o que le regale algo a cambio de nada. Primero porque sería tonto. Y segundo, porque Dios no lo va a hacer, no lo va a conceder. Por el contrario, el pensador preciso, el pensador certero, reconoce que Dios es un Dios de amor, de bondad, de gracia, pero que Dios es un Dios que opera y que estableció que todo el universo y todo en la tierra operara bajo leyes universales y bajo principios espirituales. Aquí me dice algo extraordinario, nos recuerda, dice, señores, o sea, es tanta la conexión del pensador certero con Dios que la mayoría de sus oraciones suelen ser respondidas, porque se ha alineado, se ha puesto de acuerdo con el Creador. Y eso es algo súper importante en el crecimiento espiritual. Para que nuestras oraciones sean contestadas, debemos ponernos de acuerdo con el Creador, debemos pedir conforme a la voluntad del Creador. El pensador certero es una persona que no es egoísta. El pensador certero es una persona que no anhela las posesiones de los demás, porque tiene claro y tiene el poder y tiene el proceso y tiene los planes y tiene los principios y tiene los hábitos para alcanzar la excelencia y la riqueza que él quiere, porque él sabe que no tiene que quitarle a nadie para recibir lo suyo, porque él sabe que Dios es tan abundante y el universo es tan abundante que hay para todos. El pensador certero es una persona generosa, abundante. El pensador certero es una persona que sirve, es una persona que camina la milla extra. El pensador certero es una persona humilde, que es enseñable. El pensador certero es una persona que reconoce cuando falla y sabe pedir perdón. Y hasta acá entonces el autor nos dice, bueno, hemos estudiado a precisión los rasgos, las cualidades y las características de un pensador certero y nos invita a estudiarlas concienzudamente, a estudiarlas en conciencia, a estudiarlas a profundidad. Nos dice, estúdialas y estúdialas y estúdialas para que puedas ser parte de la pequeña minoría que piensa con precisión, de la pequeña minoría de la humanidad que tiene pensamiento certero. Y dice, todo esto que les acabo de decir y de enseñar hasta ahora son rasgos sencillos pero fáciles de entender, pero aquí nos dice, nos recuerda otra vez el poder del precio a pagar. Nos dice, pero señores, pero aunque son rasgos sencillos, aunque son fáciles de entender, de ninguna manera son fáciles de cultivar. Cultivar estos hábitos, cultivar estos rasgos, estas características, estas cualidades de un pensador certero, requiere autodisciplina, requiere orden, requiere compromiso, requiere pagar el precio, requiere hacerse cargo, requiere ser líder. Dice, pero sin embargo, sin importar el precio que hay que pagar, el pensamiento de convertirte en una parte de esa minoría del universo entero que desarrolla y maneja el pensamiento preciso, vale siempre la fuerza, vale siempre el esfuerzo que se paga, el precio que se paga, porque trae excelentes regalos como una paz mental, como una libertad corporal, una libertad de la mente, como mucha sabiduría,
como una conexión y comprensión de las leyes universales, una gran armonía con Dios y con el Dios creador. Y aquí vuelve y hace énfasis, es imposible ser un pensador certero. Me encanta esta contundencia. Nadie puede negar que el pensador certero ha establecido una relación de trabajo con su creador. O sea, es imposible ser un pensador inteligente, es imposible ser un pensador certero sin tener una relación profunda con el Dios creador. El pensamiento preciso es un regalo inefable, el pensamiento preciso es un don de Dios. Pero para eso necesitamos trabajar hábitos de autodisciplina, organizarnos, ordenarnos y desarrollar esto en todos los ámbitos de la vida. Y luego cerramos y cierra pues lo que leímos hoy diciendo que lo más difícil es encontrar personas que realmente vivan sus propias vidas, piensen sus propios pensamientos, desarrollen sus propios hábitos. Porque la mayoría de la gente son solamente imitadores, son copiadores. Por eso la mayoría de la gente están en la masa, hacen parte de la masa. La mayoría de las personas, como no han sido entrenadas ni educadas, como no han pagado el precio, como no se conectan con Dios su creador, son copias. Son parte de la masa y por eso obtienen resultados comunes, resultados mediocres. Por eso no se desarrollan, por eso no crecen, por eso no van a otros niveles. Pero cuando tú te comprometes y desarrollas el pensamiento preciso y trabajas el pensamiento preciso y trabajas con disciplina, orden, entonces harás parte de la minoría, te separarás, renovarás tu mente, hackearás tu mente y por leyes universales, por principios espirituales, te llevarás a nuevos niveles, te llevarás a niveles extraordinarios, a niveles de propósito, a niveles de bendición. Bueno, hasta aquí como siempre es un privilegio acompañarles, enseñando, leyendo, aprendiendo, compartiendo. Recuerden, siempre andando de mejor para arriba, que tengas un extraordinario día.